Seguramente han oído de una serie de una chica que juega al ajedrez, Gambito de Dama. Y está recreada en los años 60 y tiene unos looks monísimos. Y hay varios que me llamaron la atención y vamos a empezar por uno a ver qué tal se nos da. Es una falda en color mostaza con un poco de vuelo y dos tablitas frontales y traseras. El problema es que no aparece mucho, solo aparece en una escena y no la repite, que es una pena. Y tampoco hay muchas imágenes que enseñarles. Entonces, bueno, yo voy a hacer mi versión porque conseguí una tela maravillosa. Para quien sea de por aquí, de Canarias, si van por la laguna, hay una tienda monísima, Retales Monteagudo. Se los dejaré en la cajita de descripción en el Instagram para que los sigan. Y la chica es maravillosa, un atendimiento espectacular, que tiene que ser siempre así, pero bueno. Entonces llegué y le dije si tenía una tela amarillita, me enseñó una y no tenía demasiada caída, era muy fina, muy algodón. Y luego me dijo, pero en el cajón de los retales hay unas más oscuritas, color mostaza. Y claro, cuando dijo mostaza y cajón de los retales ya fue como uff. Y me llevé una bolsa que al día siguiente tenía unas agujetas terribles. Pero miren qué tela. Es un crepe precioso, suavísimo, tiene una caída espectacular y creo que va a quedar muy bonita. Vamos a trazar un rectángulo midiendo el alto y el bajo de la falda. Centrando la cintura podremos sacar dos diagonales para trazar el patrón, del que cortaremos dos. Calcularemos dónde caen las tablas, las cogeremos con alfileres, coseremos y uniremos los paneles delantero y trasero. Añadiremos la cinturilla, coseremos la cremallera y el otro lateral y subiremos el vuelto. Vamos a empezar por medirnos el contorno de cintura y el alto que queramos darle a la falda. Yo la voy a hacer por debajo de la rodilla, o incluso un poquito más abajo a media pierna. Siempre hay tiempo de cortar, porque claro, es de los años 60, entonces principios de los 60, después empezó la minifalda, pero bueno, que a media pierna. Acuérdense que para que sea fácil medirse el alto, vamos a poner el 0 hacia abajo. Y el reto que me propongo en este proyecto es utilizar el pie de cremallera invisible. Tengo mi cremallera invisible, tengo el pie y voy a usarlo por primera vez. Mi contorno de cintura ahora mismo es 79, que son 31,1 pulgadas, y el alto que le quiero dar es 70, que son 27,5 pulgadas. Pero claro, hay que darle un buen trozo más de alto para después subirle el vuelto, que creo, si no me equivoco, va a tener que ser a mano. Quiero hacer una falda con vuelo, una falda con corte tipo A o acampanada, como la quieran llamar, y entonces hay que añadirle más centímetros por debajo, tiene forma de trapecio el patrón, y también más centímetros por arriba para las tablas. Las dos tablas que lleva por delante y por detrás les voy a dejar 10 centímetros extra por cada lado, aparte de los centímetros de margen de costura que le quedaremos poner, sea 1 o 2. Yo voy a dejar 1,5 y por debajo le voy a añadir a cada panel 35 centímetros. De modo que el contorno de cintura lo dividimos a la mitad, le añadimos los 10 centímetros por cada lado, o sea 20 por arriba y 35 por abajo. Y nos quedaría así. Y de esto vamos a cortar dos paneles. Aparte de esto, la falda va a llevar una cinturilla que va a ser simplemente un rectángulo. Este sí lo voy a hacer entero para que no tenga un corte aquí por el lateral, sino que vaya directamente de izquierda a izquierda. La cremallera se puede añadir tanto por detrás como por el lateral. A mí me gusta mucho por el lateral, porque ya directamente lo tenemos junto con la costura que une el panel delantero con el trasero, y no hay que añadir otra costura por detrás, ni abrir una, ni nada así. Además creo que queda escondidito con el brazo, o sea que queda mucho más discreto. Y así la parte de atrás se ve la cinturilla entera también. Y la cinturilla va a ser sencillo porque voy a cortar un rectángulo todo entero largo del largo entero de la cintura, este sí, los 79, y después, como quiero que quede de 5 centímetros, voy a tener que doblarla. Entonces, a la hora de doblarla son 10 centímetros y después los dos de costura, aquí sí voy a dejar 2 por cada lado, voy a cortar 14. Siempre hay tiempo después de cortar un poco más.
estos son los dos paneles que tengo ya cortados. Este sería el hilo de la tela. Si se fijan, tengo uno de los cortes de fábrica por aquí, por este lado, que desaparecerá ahora cuando termine de cortarlo. Entonces, lo tengo cuadrado para que sea más fácil sacar el patrón ahora. Y lo que voy a hacer es sacarlo a partir de 1/4 de falda. Es decir, yo tengo las medidas de la mitad del patrón y lo que voy a hacer es doblar para tener la parte de la cintura que está aquí arriba centrada. Porque si no es mucho lío sacar la mitad, después medir, entonces así nos resulta mucho más fácil. Y estando todo bien alineadito, lo que voy a sacar de aquí, de esta parte de arriba, esta sería la cintura. Entonces, teniendo en cuenta que tengo que medir para cada panel la mitad de mi cintura y añadirle los 10 centímetros de las tablas por cada lado, voy a calcular esto, añadirle los centímetros de margen de costura de los laterales, que voy a dejar 1,5, y todo ese cúmulo de medidas, que son 62 centímetros en mi caso, lo voy a dividir entre 2, que es 31, y eso sería 1/4 de falda. Entonces esos 31 centímetros quedan aquí. Estoy marcando con lápiz porque la tiza que tengo ahora mismo es la amarilla, y aquí voy a hacer una diagonal y este sería nuestro patrón ya. Y ahora viene el problema de cómo centramos las tablitas que van en la cadera. Entonces, según mi teoría, esto son conclusiones mías, pero lo veo lógico. Lo que voy a hacer es dividirlo a la mitad, le voy a descontar los lados del margen de costura y entonces en ese trozo que me queda, en ese 1/4 de falda, voy a volver a calcular la mitad y de ahí saco los 5 centímetros por cada lado de tabla. Esos 10 centímetros que voy a plegar hacia adentro para crear la tablita. Entonces aquí tengo los paneles con alfileritos y si se fijan queda estupendo. Queda bien, tenemos el margen de costura, todo chachi. Y lo que voy a hacer es darle un puntito por encima de los... lo diré. Se me fue. De las tablas. Voy a darle un puntito por encima de las tablas y un zigzag. Y aparte de eso voy a coser los dos paneles, pero solo por el lateral derecho, porque el lateral izquierdo va con la cremallera invisible, entonces voy a hacer eso todo a la vez. Coser la cremallera invisible y después seguir con la costura lateral. Te falta una planchita. Así vamos, creo que bien. La tela es súper agradecida de coser, súper suave, va sola, así que estupendo. Le di un zigzag a todos los paneles porque al ser una tela buena, la verdad es que quiero hacerlo bien, que quede bien rematadita y que me dure 3000 años. Y ahora lo que voy a hacer, que no lo hice antes, es cortar la parte de la cinturilla. Así que voy a cortar todo el contorno de mi cintura, más los centímetros de margen de costura y de ancho el doble de lo que quiero que mida. Así que, por ejemplo, si quiero la cinturilla de 5 centímetros, pues haré de 10 más el margen de costura por el largo más el margen de costura. Ahora voy a coser la cinturilla a la falda. Este sería el revés de la falda. La cinturilla sí que está al derecho, el revés está aquí dentro, está nuestro rectángulo plegado y lo que voy a hacer es ponerla cara sobre cara, es decir, aquí por debajo, para que después, una vez lo cosa,
y le dé la vuelta, el frente esté bien, sin costura. Entonces lo coloco, fíjense que aquí está la costura del lateral derecho y esa es la parte que voy a centrar. Entonces voy a calcular el centro de esto y partiendo de ahí voy a centrar esa pequeña parte. Y este es el primer alfiler que voy a poner. Y a la hora de coserlo, voy a coserlo con la costura abierta. No solo para que abulte menos, sino porque se ve mucho más bonito. Entonces, este va a ser nuestro primer alfiler. Voy a colocarle 2 de hecho. Y entonces ya no tiene pérdida de decir, ay, contra, ¿dónde está mi margen de costura? O me quedó más hacia un lado, menos hacia otro. Así ya nos queda perfecto. Y una vez termine, volveré a pasarle un zigzag a todo para que me dure los 3000 años que pretendo. Fíjense cómo al ponerlo así, las tablas se abren y parecía que era mucho más largo la falda, pero después una vez lo acomodamos bien, sin que se abran las tablas, teniendo cuidado de dónde ponemos los alfileres, queda incluso más corto. Creo que la cinturilla quedó fantástica, que se ven súper bien las líneas. Ahora le daré un planchadito. Ahora lo que me queda es coser la cremallera invisible. Así que bueno, voy a asegurarla con alfileres y después de ahí seguiré hasta abajo haciendo la costura lateral. Llevo todo el rato diciendo que es una cremallera invisible y no lo es una cremallera normal. Lo que pasa es que el cierre sí es de estos así más finitos, más monos. Pero vamos, que es cremallera normal. Aún así voy a estrenar uno de los pies, que es el de 2 lados para coser las cremalleras. A la hora de coser la cremallera voy a ponerle alfileres por un lateral, coser ese lateral y después coser el otro. Y ni punto de comparación, muchísimo más fácil utilizar este pie que tener uno solo. Quien no tenga un pie de cremalleras doble, que salga corriendo ahora mismo a comprárselo, porque vamos, ni punto de comparación. Yo antes tenía solo el de un lateral, entonces claro, al ir a coser el siguiente lateral de la cremallera siempre era un desastre. Y ahora está muchísimo mejor, estoy súper contenta. Y normalmente los vueltos de este tipo de faldas van a mano para que queden escondidas las puntadas, pero como me gusta un montón la tela, probé a ver si con un vuelto a máquina quedaría bien y como ya le puse un zigzag, creo que quedaría bien. Probé en un cachito y se ve bastante bien. Con una puntada larga, la tengo al 4 y sueltita para que no se vean los puntos tirantes. Y lo voy a hacer así para probar a ver qué tal. Voy a subirle 10 centímetros enteros para que quede un buen chunk de vuelto. Y vamos a ello. Creo que quedó genial. Me gusta muchísimo. Además le daba un montón de peso. Y ya estaría terminada.
Bueno, y este es el resultado final. Estoy súper contenta con la falda, aunque un poco decepcionada conmigo misma. Resulta que anoche, cuando ya tenía la falda casi terminada, a falta del vuelto, pensé, voy a ver otra vez ese cachito de capítulo, a ver el alto que tenía la falda. Y me di cuenta de que en realidad la falda tenía muchísimo más vuelo, llegando a ser casi una falda circular. Entonces estoy un poco decepcionada en el sentido de que pude haberla hecho así, tenía tela suficiente, no había ningún pero. El problema fue que me fié de las fotos y esa es otra cosa a mejorar. En el caso de querer basarnos en algo que hayamos visto en una serie, pues intentar ver de nuevo el capítulo antes de empezar o intentar investigar un poquito más. A pesar de todo, creo que quedó muy mona y creo que se le puede sacar partido tanto en invierno como en verano. La tela fue una maravilla para coser, estoy contenta con el pie de cremallera que tengo nuevo, así que en general todo bien. Déjenme en comentarios qué les ha parecido, si piensan hacer algo similar, si han visto la serie y les gustan el vestuario que lleva la chica. Y no se olviden de suscribirse para que no se pierdan nada la semana que viene. Chao.